Continuamos Filipenses, en esta ocasión capítulo 2, y vamos a ver versículos del 1 al 11, mis hermanos. Filipenses 2, versículos 1 al 11. Dice así, mis hermanos: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, mis hermanos. El título de la predicación de hoy, mis hermanos, es: nuestro único derecho es ceder nuestros derechos. Nuestro único derecho es ceder nuestros derechos. Por el pecado, mis hermanos, el ser humano ha creado el concepto de derecho, entre comillas. Si lo pudiéramos definir rápidamente, un derecho es algo que se te debe, ya sea por ley o por naturaleza. Entonces, por ejemplo, en la Biblia vemos que por ser creado a imagen y semejanza de Dios, el ser humano tiene derecho a la vida. Y poco tiempo después, en Génesis, vemos cuando Noé baja del arca, que ese derecho lo puedes rendir. ¿En qué momento? En el momento que derrame sangre. El que mate a espada, morirá a espada. O sea, es un derecho que Dios te da simplemente porque por naturaleza eres creado a imagen y semejanza de Dios, y lo rindes si es que matas a otro ser humano. Entonces, si matas, debes morir. Ahora, de ahí los seres humanos hemos distorsionado por completo la idea del derecho bíblico y lo hemos hecho prácticamente cualquier capricho que nosotros queramos tener, y llamamos derecho a todo aquello que creemos que la sociedad nos debe, ¿no? Entonces, si yo te digo que tengo derecho a que me respetes, es porque de alguna manera tú tienes la deuda hacia mí de respetarme. El tema, mis hermanos, con el tema, lo de los derechos, es que lo hemos distorsionado a tal que nuestra vida se vuelve una persecución de defender nuestros derechos, de que nadie me lastime. Y ante una mente y un corazón sin Dios, sin el Evangelio, me atrevería a decir que es la solución menos peor. Pero en Cristo, mis hermanos, tenemos un ejemplo totalmente distinto. La caída, por ejemplo, mis hermanos, ocurrió por reclamar derechos que no eran derechos de Adán y Eva. Adán y Eva quisieron ser como Dios, quisieron conocer como Dios, creyeron que era un derecho que se les debía. La serpiente les dijo directamente: si comes del fruto, vas a ser como Dios y conocer el bien y el mal. Y entonces, por querer un derecho que no les correspondía, que ellos se inventaron, que creían, bueno, entonces sucedió la caída. Y desde entonces, mis hermanos, el hombre ha ido hasta lo imposible para reclamar lo que considera que es suyo. Sin embargo, mis hermanos, mientras todos quieren subir y alcanzar y defender sus derechos, Cristo quiso ceder, quiso entregar y quiso rendir sus derechos. El pasaje del día de hoy, mis hermanos, habla acerca de la humillación de Cristo como un ejemplo para nosotros de la actitud que debemos de tener los unos con los otros. ¿Por qué? Porque el egoísmo y el orgullo son el principal fragmentador de nosotros como iglesia. Nos va a separar desde una pelea hasta divisiones radicales entre el cuerpo de Cristo. Y mientras el egoísmo es el fragmentador, la humildad, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, es el adhesivo de la iglesia. Nosotros, entre más humildes seamos, más unidos vamos a estar. Y entre menos humildes seamos, más separados vamos a estar.
Ahora, el apóstol Pablo, recuerda hermano, como hemos visto en los demás versículos de Filipenses anteriores de todo el capítulo 1, el apóstol Pablo está armando el argumento que desde su prisión él está ejemplificando y pidiéndole a los filipenses que sigan su ejemplo y que sigan a Cristo. Ahora, el apóstol Pablo es excelente, es un genio para pedirle cosas a otros cristianos que hagan. Porque él teniendo la autoridad apostólica, él te lo ordeno y hazlo, quieras, aunque no te parezca, hazlo. Él apela mucho al corazón de los lectores originales de sus epístolas para que ellos cumplan lo que les está pidiendo. Y obviamente esto detrás está la inspiración de Dios que está escribiendo su palabra. Entonces Pablo es un modelo genial si tú quieres saber cómo pedirle a un cristiano cómo hacer algo. Y si quieres más a profundidad estudiar esto, estudia la carta a Filemón. Es una excelente carta de cómo puedes pedirle a otro cristiano que haga algo por ti. Y ve las palabras de Pablo en los primeros 2 versículos de Filipenses 2. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Entonces, el primer punto, mis hermanos, es una súplica humilde y pastoral para renunciar a nuestros derechos. En pocas palabras, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es: si quieres animarme en Cristo, si quieres consolarme en mis prisiones, si quieres vivir esa comunión que tenemos en el Espíritu Santo, si quieres mostrarme afecto o compasión y si quieres hacer completo mi gozo, sé humilde, que es la siguiente instrucción que va a venir. Pablo les está recordando a los filipenses dónde está él, en la prisión, perseguido, en extrema necesidad. Y un corazón pastoral, mis hermanos, es aquel que por el Espíritu Santo y al saberse unido al resto de los hermanos en Cristo, tiene un amor profundo, una preocupación constante en el que nosotros vemos a la luz de la Biblia cómo debemos de ser, y ese corazón pastoral desea que los demás no sean como yo o como yo pienso, sino como la Biblia dice que seamos. Y a ti te conviene, hermano, hermana, que tengas maestros, que tengas pastores, que tengas diáconos, que tengas hermanos en Cristo, que tengan este corazón pastoral. Una de las preguntas que todo aquel que enseña de la palabra y que la predica en cualquier nivel y que debe de hacerse constantemente es: ¿amo yo a estas personas? La predicación, aunque es un ejercicio de mucho estudio, de mucho tiempo y de mucha dedicación, debe tener como base la preocupación y el amor por el espíritu de cada uno de los que lo están oyendo. Y Pablo tiene ese corazón, tiene ese amor, esa preocupación. Él está en cierta manera agónicamente suplicándole a los filipenses que escuchen su voz y que atiendan el ejemplo, no nada más de él, sino de Cristo. Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo principio. En mis hermanos, como vemos, Pablo no ejerció su autoridad de manera severa, sino humilde. Y lo interesante, y vamos a leer el versículo 3, dice así: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Yo creo que Pablo hizo tan extensa su petición y su ruego porque sabe que lo que va a suceder es algo que nuestra propia mente y nuestro propio corazón nos va a decir: no, no lo hagas, eso es muy peligroso, que es prácticamente ser vulnerable a otro ser humano. En el matrimonio, por ejemplo, aunque dentro de la fe hay muchas bendiciones en el matrimonio, también algo que sucede, aún en el mejor de los matrimonios, en los más entregados a Cristo, es que así como nadie te va a hacer tan feliz como tu pareja, ¿qué crees? Nadie te va a hacer enojar tanto como tu cónyuge. ¿Por qué? No porque esa persona sea la peor de todas las que conozcas, sino porque con tu cónyuge es esa persona con la que eres más vulnerable, eres más abierto y por lo tanto estás más expuesto a que sucedan situaciones adversas. De igual manera, por eso es que Pablo está pidiendo y está continuamente suplicando: si quieres animarme, si tienes compasión de mí, ahora sí que por el amor de Dios, por favor, sé vulnerable ante otros. No haga nada por egoísmo o por vanagloria. Está pidiendo que bajen la guardia, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Esto es a lo que le llamamos la humildad bíblicamente, mis hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de varios principios de la humildad.
Si lo quieres poner en una forma muy directa, muy sencilla, el principio más básico de la humildad es: tú no eres el que importa, los demás sí. Tú no eres importante, los demás sí. Ese es un principio que recientemente hemos estado enseñando a nuestra hija. Ahora, ella es nuestra hija única. Por supuesto que es importante para nosotros. Por supuesto que es nuestro tesoro. Pero el problema es que si ella crece con una actitud creyendo que ella es la importante y que los demás no, vamos a criar un monstruo. Y el problema es que ese monstruo no nada más se limita a niños consentidos. Habemos muchos adultos que llevamos años lastimando, pasando por encima de quien sea, porque creemos que el importante o la importante de nuestra historia somos nosotros mismos. Ok, a lo mejor sin el Señor no tienes de otra escapatoria, no tienes a dónde ir, porque sin el Señor de tu parte, estás totalmente expuesto a este mundo y a los que habitan en él. Pero si estás en Dios, tienes la garantía de que atrás de ti, adentro de ti, por arriba, abajo, a donde quiera que estés, vas con el Señor. Y por lo tanto, ya ese deseo de proteger lo tuyo, de defender, de tener la guardia en alto todo el tiempo, debería desaparecer, porque ya tu protección no depende de ti, sino del Señor. Entonces, el principio esencial de la humildad, mis hermanos, es: tú no eres importante, los demás sí lo son. Un ejemplo muy característico de este tema, porque fíjate, es muy clara la instrucción. No haga nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No necesitamos mucho griego, no necesitamos comentarios, no necesitamos hacer todo un pasaje letra por letra en el lenguaje original para saber qué es lo que este pasaje significa. Y ese es el tema con este tipo de cosas como la humildad, como el perdón, que bíblicamente, teológicamente son sumamente sencillos. Y este pasaje me gusta ilustrarlo en el tema del perdón. En algún momento comenté que el perdón bíblicamente, teológicamente es muy sencillo. Si tú agarras todos los pasajes de la Biblia que hablan acerca del perdón, la abrumadora mayoría, me atrevo a decir que 9 de cada 10 pasajes que hablan del perdón, es algo acerca de cómo Dios nos perdona a nosotros. Él, Dios Santo, perdonando pecadores y cómo nos reconcilia con Él. Y el otro pasaje de los 10, de esos 9 de cada 10, y el otro habla acerca de la orden, de la instrucción de perdonarnos los unos a los otros. Y la Biblia es muy clara. Cree en el Señor Jesucristo, paso número 1. Paso número 2, perdona. Se acabó el proceso. Se acabó el procedimiento de perdonar. Ahora, nuestro pecado, el propio y el ajeno, hace que de repente el perdón sea muy complicado. No porque bíblicamente, teológicamente, en el lenguaje original sea algo difícil de entender. No, no, no. Nosotros lo hacemos complicado. Y es que, aunque puede sonar simplista y probablemente si tú estás batallando con el perdón, requieres del acompañamiento, del consejo, de la exhortación de la consejería, en algún momento te vas a enfrentar a esta parte muy, muy sencilla. Cuando tú no perdonas a alguien es porque no estás siendo humilde. El no perdonar a alguien es un sinónimo claro y directo de orgullo, porque ve qué es lo que dice más adelante. Dice el versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y uso el perdón, mis hermanos, para ejemplificar esto, porque cuando nosotros no perdonamos, sea por las heridas que tengamos, por la amargura, por el orgullo, lo que sea, lo que está sucediendo cuando nosotros no perdonamos, y ve los pasajes 3 y 4, para empezar, estamos considerándonos a nosotros más importante que nosotros. Yo soy el importante. Mi dolor, mi defensa de mis derechos es lo importante. No tú, soy yo. Ya desde ahí tenemos un obstáculo importantísimo para el perdón. Después de eso, no buscamos los intereses de los demás, sino busco el mío. Yo busco la venganza, la vindicación, la restauración. Hasta que no tenga eso, no voy a soltar el perdón. ¿Y qué crees? Que normalmente, aun cuando obtengas eso, como estás pensando en ti, en que tú eres el importante, el personaje principal de tu historia, aunque llegue eso que crees, no vas a perdonar. El perdón es una de las cosas más claras, más simples en las que nosotros podemos entender cómo podemos desarrollar un corazón muy orgulloso. Ahora, no nada más es en el perdón, no nada más en el tema de perdonar, en el tema en el cómo les hablamos a los demás, cómo les servimos o no les servimos a los demás, cómo educamos a nuestros hijos, cómo nos llevamos con nuestro cónyuge, cómo servimos al Señor. La humildad, mis hermanos, es uno de los componentes más característicos que debe de estar todo en el creyente.
en todo creyente. Un cristiano orgulloso es como decir que el agua está seca. O sea, así de incompatible es una palabra con la otra. Decir que hay un cristiano orgulloso es meterse en temas bien extraños, porque constantemente el evangelio nos quita una y otra excusa para que tú y yo podamos ser orgullosos. Simplemente no la hay. Ahorita en los demás pasajes vamos a ver que es totalmente irracional. Es locura para el creyente decir que tiene lugar o tiene derecho a no ser humilde. No tiene sentido por el ejemplo, por excelencia que tenemos en la Escritura. Entonces, tenemos esta súplica humilde y pastoral para renunciar a nuestros derechos. Y no nada más es una súplica vacía, hazme un favor y sé humilde. El apóstol Pablo de una manera magistral nos pone el ejemplo de por qué tú y yo tenemos que ser humildes. El ejemplo insuperable de renunciar a nuestros derechos. Vamos a leer del versículo 5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué debes ser humilde? Porque debes imitar a Cristo. Esa es la instrucción. Nosotros debemos ser cada día más semejantes a Cristo, en todo, particularmente en este pasaje, en la humildad que Él tuvo. Nosotros, al crecer en esta defensa de nuestros derechos, vamos haciendo murallas, paredes y límites que nadie puede pasar, que nadie puede transgredir. Ok. ¿En qué se basan esas paredes, esas murallas que tú construyes? Porque el ejemplo que va a dar Pablo es de alguien que tenía toda la autoridad, la naturaleza de fijar sus límites y no lo hizo. Y entonces a ti te deja totalmente expuesto en un sentido de, si Cristo no lo hizo, ¿por qué tú sí? No nada más se trata de un poquito de orgullo. A veces ese es un pecado que no atacamos porque como que no se ve tan escandaloso como algunos otros, pero es una afrenta terrible ante el carácter de Cristo. Es decir, tú siendo Cristo no lo hiciste, pero ¿qué crees? Que por alguna razón que yo me inventé, que mi mente y corazón caídos, yo sí creo que sí, yo sí tengo el derecho que tú no tuviste. Aguas, porque a lo mejor no andas por ahí en la vida diciendo que eres superior a Cristo, pero son este tipo de cosas que nuestro corazón nos engaña y nos hace tomar decisiones, pensar y vivir como si fuéramos superiores a Cristo. El ejemplo por excelencia, el espejo en el que debemos de ver la humildad es en Jesús. Y este es un tema teológico muy, muy interesante. Filosóficamente plantea muchos retos, lógicamente plantea muchos retos. Se le llama la kenosis. ¿Por qué es la kenosis? Por la palabra en griego de lo que dice aquí en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Kenosis es despojarse. Y este es un tema teológico complicado y no voy a meter mucho en eso, pero quiero que lo entendamos. ¿Qué fue exactamente lo que pasó con Cristo al tomar forma humana? Porque si interpretas de manera descuidada el pasaje, podrías llegar a la conclusión errónea que Jesús dejó de ser Dios para hacerse hombre y morir aquí. Ahora, eso no fue lo que sucedió. Cuando hablamos acerca de quién es Cristo, una de las dificultades, porque nuestra mente no alcanza a agarrar todo el concepto, es que Cristo en todo momento de su ministerio y aún hasta el día de hoy es plenamente Dios. No es un hombre, no es nada más un hombre, no es un profeta especial, no es un hombre consagrado, nada más es Dios y plenamente hombre. Plenamente Dios y plenamente hombre. La humanidad de Cristo no se terminó cuando ascendió al cielo. El día de hoy sigue siendo plenamente hombre y en eso se basa que nosotros podamos ser salvos. Era necesario que el Mesías fuera plenamente Dios, porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero al mismo tiempo era necesario que fuera plenamente hombre para experimentar la vida de siervo y morir, porque siendo Dios no iba a morir, sino siendo hombre moría y ser un pago por aquellos a los que iba a representar. Por eso es que Jesús, y perdonen si soy muy burdo en esto, Jesús no vino en forma de oveja, a pesar de que los sacrificios en el Antiguo Testamento eran de ovejas.
o de cabríos, vino de hombre porque iba a salvar hombres, iba a representar a la raza humana. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Y si quieres entenderlo un poco más teológicamente, mis hermanos, y esto es muy importante para entender lo que está sucediendo aquí en la petición de Pablo de que seamos humildes, es más sencillo entenderlo como que Dios no se quitó algo, sino se agregó algo. Se agregó humanidad. No perdió divinidad, más bien se agregó la humildad. La humanidad, perdón. Es medio peligroso dar ejemplos de nuestro día a día para estas situaciones que son difíciles de entender, pero creo que es un ejemplo útil. En ningún momento Jesús dejó de ser Dios, ni tampoco estamos hablando que la mitad de Jesús era Dios y que la otra mitad era hombre, o que su cuerpo físico era hombre, pero su mente era divina. No, no, no. En cada aspecto de su ser, plenamente hombre y plenamente Dios. Piénsalo en la forma en la que tú manejas tus ojos. Eres una persona que es capaz de ver, pero voluntariamente puedes dejar de ver. ¿Cómo? Cerrando tus ojos. Ahora, si cierras tus ojos, no te volviste ciego. No perdiste la capacidad de ver. Le agregaste un elemento físico que fue tus párpados cubriendo y entonces, por lo tanto, en cuanto los abres, ves, en cuanto los cierras, dejas de ver. Cuando hablamos que Cristo se despojó de su divinidad, hablamos que Él renunció a sus derechos divinos. ¿Como cuál? Como por ejemplo el de estar en la gloria inaccesible a todos los hombres pecadores, el de estar ahí. Salió de ahí y vivió entre nosotros. Él renunció también a ejercer de manera independiente todos sus atributos todo el tiempo. Estaba Jesús encarnado, viviendo entre nosotros, pero no, el estar ahí en Jerusalén voluntariamente quiso quedarse ahí y no estar, por ejemplo, en América o en la Antártida. No quiere decir que dejó de ser omnipresente, voluntariamente se dio su omnipresencia. En algunas ocasiones ves que Jesús, por ejemplo, dice con respecto a los últimos tiempos, dice que nadie lo sabe sino el Padre. No es que Jesús no sepa nada y por lo tanto sea un Dios que no sea omnisciente. No, no, no. Es porque voluntariamente está no ejerciendo sus atributos. Y por último, y esto es muy importante para ti y para nosotros, Cristo decidió renunciar a su derecho divino de no tener limitaciones en sus decisiones. Cristo, al venir aquí, decidió someterse a las limitaciones de este cuerpo, que se enferma, que duele, que tiene hambre, que tiene sed, que se cansa y le da sueño. Vemos a Cristo en muchas ocasiones comiendo, durmiendo, pero también a un ser humano que tenía que obedecer la ley. Cristo obedeció al 100% todos los mandamientos que nosotros no podíamos obedecer. Y por eso es que tú y yo tenemos salvación. No nada más porque murió, sino porque vivió de una manera perfecta, lo cual era necesario para que tú y yo tuviéramos acceso a la vida eterna. Entonces, Cristo voluntariamente, siendo Dios, siendo glorioso, 3 veces santo, el arquitecto y diseñador y rey sobre todas las cosas, decidió entrar en la historia humana. Decidió tomar esta forma de siervo y servirte. Porque ¿qué crees? Que si hubiera venido Cristo y hubiera sido el emperador más poderoso de toda la historia, y si hubiera sido el hombre más brillante de toda la historia, eso ya hubiera sido sumamente humilde. Eso hubiera sido algo digno a lo cual nosotros tuviéramos que entregar nuestra vida si hubiera venido aún en esas condiciones. Pero no vino en esas condiciones. Vino a sufrir persecución, a sufrir miseria y últimamente a morir. Una muerte salvaje, una muerte brutal. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos acerca de la gracia del Evangelio, de la misericordia del Evangelio, pero pocas veces hablamos de la masacre del Evangelio. Fue necesario el pago de la sangre del Hijo de Dios para que tú y yo tuviéramos redención. Él pudo haber venido como los reyes, él pudo haber venido como los sabios y tomó la forma, aún de siervos, y la ilustración más grande que tenemos es cómo limpió, cómo lavó los pies de sus discípulos. Era el rey del universo. Apocalipsis lo presenta como un jinete blanco, en el que todas las naciones se arrodillan delante de él, el que gobierna a todos con vara de hierro, lavando pies. Y no solo eso, entregándose por ti. En el momento en el que más debió haberte fulminado por tu pecado con su ira, fue en el momento en el que más te amó.
en el que te llamó a sí mismo y te restauró y te hizo suyo. Y decir, ok, ese es Jesús, pero tú me la debes, ¿eh? Pero soy superior a ti. ¿Dónde está pues la jactancia? En ningún lado. Por eso es que el apóstol Pablo está siendo tan reiterativo acerca de lo que Jesús hizo en la cruz. Ya era extremadamente humilde al hacerse hombre y aún así lo llevó más lejos al ser siervo y sacrificio por nuestros pecados. Versículo 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Uno de los grandes ataques que se hacen en contra del cristianismo por otras religiones es, ¿cómo puedes hablarme de tu Dios si tu Dios se murió? Ah, no se murió, murió por mí. No hay Dios que haga eso. No, el ser humano no le alcanza la imaginación caída, la imaginación totalmente embotada por el pecado, no le alcanza a dimensionar un Dios tan poderoso, tan santo y al mismo tiempo tan misericordioso que entra en la historia de su creación y muere por su creación. Resucita porque Él es Dios, eso no lo quitamos, Él no deja de ser Dios en ningún momento, pero no ha habido en la mente del ser humano un Dios que se entregue de esa manera solamente por amor y por gracia. Al contrario, el ser humano crea deidades que están todo el tiempo insatisfechas, o una de dos, o que son a nuestra imagen y semejanza y que son iguales de abominables, de pecadoras como nosotros, o peor, o dioses totalmente inaccesibles a los que nada les satisface. Y es una búsqueda interminable de satisfacer lo que nunca vas a llegar al punto. Este es un Dios que se entrega a sí mismo, que Él dio el paso inicial a la restauración. Él completó el proceso para que pudiera ser parte de Él. Este Dios tan incomparable es el que nos está modelando cómo tú y yo debemos conducirnos en el mundo. La imagen que debemos de tener de nosotros y la imagen que debemos tener a los demás. Uno de los peligros de ceder los derechos, mis hermanos, es que vas a quedar vulnerable, vas a quedar expuesto como un cable pelado. ¿Y qué crees que te van a lastimar? ¿Qué crees que te van a herir? Que no muchas veces van a corresponder tu nivel de entrega con respecto a lo que vas a recibir. Para empezar, la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Ese es por un lado. Y la otra es porque tu confianza no está en que si te hacen o no te hacen daño. Tu confianza está en Cristo, en el Señor, en el que se entregó de esa manera. Muchas veces nosotros como papás les decimos a nuestros hijos, sobre todo cuando desobedecen vez tras vez y con incredulidad y con enojo, hijo, pues ¿qué no entiendes? Pues te estoy diciendo, ¿cómo es que me vuelves a desobedecer? Y lo único que me imagino, a veces cuando yo me encuentro en esa situación con mi hija, luego se me viene a la mente a Dios diciendo, como atrás de mí diciendo, ¿de qué estás hablando? O sea, tú eres igual. Y sin embargo, sigue con nosotros. Ahora, nuestra esperanza no nada más es en un hombre que dijo ser Dios y que lo crucificaron y que simplemente dejó la historia hace 2000 años en un lugar muy remoto, en un idioma que ya no hablamos. Hubo algo más. Hay algo que nos da garantía y validez de aquel que es nuestro Salvador. Ve la exaltación de aquel que renunció a sus derechos por nosotros. Versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Hay un principio bíblico repetido en toda la historia de la Escritura, mis hermanos, que es que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aún por conveniencia, no te conviene ser soberbio, no te conviene ser orgulloso porque te vas a encontrar peleando en contra de Dios y nunca vas a ganar. Hay quienes dicen, no, yo sé, cuando esté delante de Dios le voy a decir y le voy a confesar y te vas a derretir como cera dentro de un horno cuando estés delante de Dios. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Eso está en Santiago 4:6, eso también está en Proverbios y Pedro lo vuelve a repetir. Y no solo eso, la Biblia está llena de historias acerca de este principio. Por ejemplo, está Nabucodonosor, el rey de Babilonia.
Pocos en la historia de la humanidad han sido tan poderosos, tan ricos como Nabucodonosor. Y en cuanto él se jactó de su propio reino, de mira la Babilonia que yo construí, se le quitó su razón, vivió como animal y hasta que recuperó su razón y se sometió y se rindió ante la majestad de Dios, su razón le fue devuelta. El rey Saúl también, el rey Saúl siendo rey, también por completo perdió el camino. Fue soberbio en su andar como rey, creyó que él podía transgredir las leyes de Dios solamente porque era rey y fue humillado y se quitó a él y fue puesto un humilde pastor, que es el rey David. Así como hay una resistencia de los soberbios, a los soberbios, hay relatos en cómo constantemente Dios agarra a las personas más humildes, de las que menos puedes pensar que algo bueno, algo majestuoso ha de venir, y los eleva. José, estando en la cárcel, se volvió gobernador de Egipto. David, siendo el menor de sus hermanos, pastor de ovejas, se convirtió en el rey, en el dulce cantor de Israel, en un hombre conforme al corazón de Dios. Daniel fue llevado a Babilonia como un esclavo, porque su nación había desobedecido durante siglos la voluntad de Dios. Dios los castiga, destruyendo la ciudad. Él va como prisionero y termina siendo gobernador del imperio más grande de ese tiempo, que es Babilonia. Constantemente vemos en la Biblia este tema de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, son muy buenas las historias de David, de José, de Daniel, pero no se compara a la exaltación del acto más humilde de toda la historia, que fue el de Cristo. El acto supremo de humildad, mis hermanos, fue recompensado con el puesto supremo de gloria y autoridad. La exaltación de Cristo, que es lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, conlleva muchas cosas de las que podríamos hablar mucho tiempo. Ve nuevamente lo que dice el pasaje, versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. No hay algo más alto que Cristo. Es el Señor de señores y Rey de reyes. Y va a haber una consecuencia de ese nombramiento. No es algo que esté velado en secreto y que no tenga nada que ver contigo el día de hoy. Sea que le ames, que le odies o que seas indiferente a Dios, va a haber una consecuencia de todo ser humano, no la mayoría, no nada más los cristianos, no nada más los buenos, no nada más los religiosos. Dice el versículo 10, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Vas a confesar que Jesús es el Señor. Vas a doblar tus rodillas ante Jesús, que es el Señor. ¿Por qué los cristianos somos tan necios, tan persistentes en decir que en Jesús hay salvación? Porque este momento de doblar rodilla, de confesar con tu lengua, viene. Y va a haber un momento, mis hermanos, en los que serán congregados todos los seres humanos que han existido y se darán divididos en dos grandes grupos. Unos confesando el nombre del Señor, conmovidos en gracia y misericordia, porque por fin la salvación está llegando a su propósito final y está siendo consumada. Pero otro grupo igual confesará que Jesús es el Señor. Igual doblarán su rodilla ante el horror, el terror y la locura de haber desperdiciado sus vidas, aunque la oferta de la salvación era gratuita, aunque el Rey del universo vino en carne a morir por nosotros, a rescatarnos de nuestro pecado. Y no nada más ahí, esta exaltación de Cristo. Esto es algo bellísimo, mis hermanos. La exaltación de Cristo no nada más se queda en Cristo. Si nada más nos hubiera salvado y nos hubiera dejado neutrales, hubiera sido gracia sobre gracia. Pero nos exaltó junto a Él. El beneficio de ser partícipes de la humildad de Cristo es ser exaltados como Él. No vamos a ser dioses, no, para nada. No estoy hablando de compartir la divinidad, pero va a haber un compartimiento, Cristo nos va a compartir de eso que Él obtiene a través de su sacrificio. Quiero que vayamos a varias partes de la Biblia para que entiendas esto. Ahí mismo en Filipenses, lo vamos a ver más adelante, Filipenses capítulo 3, 20 al 21. Filipenses 3, 20 y 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria,
por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Y acompáñame a Romanos 8:17. Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. La exaltación de Cristo, mis hermanos, también conlleva recompensas a los que le siguen. ¿Sabes? Otra razón por la cual tú y yo no es necesario que defendamos nuestros derechos, que pongamos nuestros límites rígidos y que nos vanagloriemos de nosotros mismos, porque aun si nosotros lo hiciéramos, si nosotros fuéramos orgullosos, arrogantes y egoístas buscando lo propio, no se compara en nada a lo que puedes obtener por medio de tu humillación, por medio de Cristo. Te estás quedando corto. No, tienes una visión muy corta si crees que tu orgullo y tu egoísmo puede darte más de lo que Cristo ofrece libre y gratuitamente a través de su sacrificio. No tiene sentido que por un beneficio terrenal, que por querer satisfacer nuestro orgullo, nosotros renunciemos a aquello que Cristo está ofreciendo a través de su exaltación. Irónicamente, mis hermanos, el que pareciera el camino más seguro para la derrota, en Cristo es el único camino seguro para la gloria. Si quieres la gloria, suena irónico que para llegar a eso tienes que rendirte, tienes que ceder, tienes que agachar la cabeza. Sí, en Cristo eso es lo que te lleva a la gloria, eso es lo que Él va a recompensar, eso es lo que va a exaltar. Somos partícipes de su exaltación. No nada más es una salvación en la que nos quedamos inertes, sino es una salvación que trae beneficios eternos. Dice Isaías 45:20, mis hermanos. Si gustas acompañarme o si no, con que me escuches, está perfecto. Dice Isaías 45:20. Reúnanse y vengan. Juntos acérquense, fugitivos de las naciones. No tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. Declaren y presenten su caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Por eso es que predicamos a este Dios. Vuélvete a Dios y sé salvo. Vuélvete a Dios y sé salvo. Vuélvete a Dios y sé salvo. ¿Por qué has de morir en tu pecado? ¿Por qué has de morir en la maldad? ¿Por qué has de amarte tanto a ti mismo que renuncias y desprecias aquello que fue hecho por ti con tanto amor y misericordia? Simplemente, mis hermanos, no tiene sentido. Nosotros profesamos a Cristo y este resucitado, no solo por la gloria del Evangelio, sino porque en cada aspecto de la vida es lo más racional y bello que existe. No nada más por un celo ciego de alguien que cree una ideología dentro de muchas otras ideologías. No, sino porque estamos seguros que el ser humano fue perfectamente diseñado por el Creador perfecto para que nosotros le glorifiquemos. A través de nuestro pecado no lo podemos hacer y necesitamos ser reconciliados en Él. Y estando en la fe, mis hermanos, seguimos en esa lucha. Va a haber momentos en nuestro existir en que el orgullo y el egoísmo quieran permear, quieran colarse una y otra vez. No lo permitas. Es el fragmentador de los cristianos. El adhesivo es la humildad. No hay lugar para el egoísmo y el orgullo en el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, el egoísmo no es un pecado menor, sino que blasfema directamente con Cristo, contra Cristo. ¿Quién te crees para reclamar algo insignificante como tus derechos, cuando aquel que tenía derecho de toda alabanza y gloria renunció a los suyos?
tú no eres el importante. Él lo es. Los demás lo son, no tú. Los cristianos, mis hermanos, los cristianos que son humildes no lo hacen desde una actitud desde víctima, sin esperanza. No es nada más como voy a hacerme la víctima para que todos tengan lástima de mí. No, no, no. Ese no es el sentido de nuestra humildad. Esa es una falsa humildad. De hecho, es orgullo disfrazado de humildad. Nosotros no somos humildes en ese sentido. Nosotros somos humildes por la firme confianza que tenemos que lo que estamos haciendo delante de Dios tiene una recompensa mucho mayor para nosotros. Mucho mayor que la que por nuestra propia cuenta podríamos obtener. ¿Y qué es esa recompensa? Cristo como nuestro Señor y Salvador. No hay esperanza fuera de Él, no hay sentido fuera de Él. El mundo te dice, lucha por ti, cree en ti. No hay camino más rápido al infierno que luchar por ti y que creer en ti. El mensaje del Evangelio para los que no han creído y para los que creen en Él es renuncia, cede, porque tienes un Dios que se entregó por ti y que te cuida y te llevará hasta lo último en el día de nuestro Señor Jesucristo, perfeccionados en la fe, no por nosotros, sino por gracia y para su gloria. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Padre bendito, muchas gracias por este tiempo. Gracias por guiarnos y mostrarnos de una manera perfecta que siendo Dios, te hiciste presente en nuestra historia para servirnos y para morir por nuestros pecados. Nos arrodillamos, nos humillamos delante de este poderoso mensaje y te servimos sabiendo que a través de eso fuiste exaltado con un nombre sobre todo nombre y que a ti servimos y vivimos ante ti y que ahora, Señor, nosotros tenemos la encomienda, el deber y la responsabilidad de no pensar en nosotros, sino pensar en los demás. Habilítanos, capacítanos, danos arrepentimiento a los que somos orgullosos, danos confianza y seguridad a aquellos que estamos practicando la humildad y cuídanos y tenos siempre en tu mano. Llévanos a nuestros hogares recordando esto. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo rogamos y agradecemos. Amén. La palabra de Dios para el pueblo de Dios, mis hermanos, a su nombre sea la gloria.